Para Access Consciousness, ¿qué es el dinero? El dinero es algo que hace que tu vida sea más divertida, más grandiosa y que sobre todo tengas más facilidad con lo que quieres tener en tu vida. Muy bien. Ninfis Sánchez, facilitadora certificada de Access Consciousness. Bienvenida al podcast. Muchas gracias, Pedro. Y bueno, quise arrancar con esa pregunta porque veo que en la labor que muestras de lo que haces con Access en tus redes sociales va muy abocado a este tema del dinero. Y antes de entrar en todo ese camino y platicar y conversar sobre qué te has topado con ayudando o acompañando a las personas con este tema específicamente de generar más dinero o buscar prosperidad o abundancia financiera o económica. Quisiera que me pudieras decir, este mundo de Access Consciousness, ¿tú cómo podrías explicarle a las personas qué es, de qué trata? El dinero para muchas personas es como que lo que quieres y lo quieres, pero nunca lo tienes. Es como que es algo que súper deseas, pero en el momento en el que se empieza a ser como disponible para ti o empiezas en ese camino para poder tener esa cantidad de dinero o esa nueva realidad financiera que te gustaría, muchas personas se detienen al tener eso. Para mí lo que he encontrado es que no es un problema de dinero, es más bien un problema de recibir. Entonces, he visto, por ejemplo, personas que empiezan a cambiar su realidad financiera, empiezan a generar más dinero, empiezan a ser más prósperos y luego de repente como que llegan a un tope, como que empiezan a tener este techo de cristal que no pueden pasar de ahí. Inclusive es como que antes de llegar a ese techo de cristal se detienen y empiezan a tener problemas de dinero, se les pierde, empiezan a generar deudas. Es como si tú mismo te pusieras tu propio pie para que no fueras próspero, no fueras abundante, no empezaras a tener más dinero en tu vida. Uh-huh. Y cuando mencionas techo de cristal, ¿te refieres a qué te refieres? Imagínate que tú vives como en una cajita, ¿no? Y tú piensas que lo que tú ves como lo máximo a donde pudieras llegar a expandirte, digamos, a brincar, a tocar el techo, lo ves como algo inalcanzable. Y el techo de cristal es como algo que si en realidad vas con fuerza, lo rompes. Entonces te das cuenta que ni estabas en una cajita, ni tampoco era algo que te iba a detener. Es simplemente que como no ves realmente qué es y tampoco te atreves a llegar a él porque piensas que eso ya es como que tu tope, te quedas ahí en esa misma cajita. Sí, y regresando un poquito a la pregunta del inicio, Ninfis, hay gente hablando en relación al dinero, en relación a cómo administrarlo, finanzas personales. ¿Cuál es la diferencia que Access le puede brindar a este tema del dinero? Para Access, como todos los temas, hablamos de encontrar conciencia, de ser conscientes. Cuando hablamos acerca de dinero, finanzas personales, administración de dinero, como lo quieras llamar alguno de estos temas, en todos ellos tienes que tener conciencia. Tienes que estar presente con tu dinero. Entre más consciente tú eres con tu dinero, en este caso, cuánto dinero entra, cuánto está saliendo, cuánto dinero requieres tú para empezar a vivir esa vida que te gustaría, empiezas a tener mucha información. Lo que hacemos la mayoría de nosotros es que empezamos a juzgar eso como correcto o incorrecto. Y no, todo es información. Entre más información tengas, más fácil va a ser para ti ver, ok, ¿qué es lo que estoy eligiendo? ¿Cuáles son mis puntos de vista con respecto a tener dinero, gastármelo, ahorrarlo, invertirlo? Y entonces ya con eso tú te das cuenta de que, o sea, a lo mejor tengo unos puntos de vista medios locos acerca del dinero, que es lo que está impidiendo que yo tenga la realidad financiera que me gustaría. Y eso que comentas es muy interesante, Ninfis, porque luego me he topado con personas que en este tema de administrar el dinero, de llevar un control de tus gastos semanales, mensuales, de tener visualización de cuánto estás ingresando y pues ahora sí que con esos archivos, con esos Exceles, saber en qué se va tu dinero. Luego algunas personas lo ven como
le dan esta connotación negativa, ¿no? Esa gente que no disfruta de su dinero, su vida, lo tienen muy como con demasiado control. Yo prefiero fluir y pues disfrutar. O sea, como que pareciera que se van a un polo en donde al negar esta administración o esta visualización, y me gustó la palabra, cómo la transformaste de conciencia a información. Se va en un polo contrario de decir, no, yo no voy a tener absolutamente, no voy a estar amarrado así como otras personas lo hacen, ¿no? Es que se trata de hacer lo que funciona para ti. Yo he hecho el Excel, yo he hecho las apps, yo he hecho la visualización, o sea, yo ya he hecho de todo. Y yo empecé a encontrar lo que funciona para mí. Para mí, anotar cada día todos los gastos no funciona. Para mí es más como algo generalizado y sobre todo el abrir mi estado de cuenta de tu tarjeta de débito o de tu tarjeta de crédito, porque tú te puedes inventar cosas en tu cabeza de tengo una cierta cantidad, no es cierto, esta semana no he ido tanto a gastarme en cafeterías o en el panecito o en la salida con amigos, y luego abres tu estado de cuenta y te empiezas a realmente ver en qué se fueron todos tus gastos. Entonces esa idea que a veces tenemos en la cabeza de yo guardo todo acá, o sea, yo tengo tanto dinero o yo no gasto tanto. En el momento que abres tu estado de cuenta, empiezas a ver esa información de a dónde realmente se fue tu dinero. Y eso es algo que muchas personas ni siquiera se atreven a hacer. Es como si el estado de cuenta fuera el coco, de que qué miedo, no quiero ver realmente afrontarme a mi realidad, pero no lo tienes que hacer de una manera difícil. Es simplemente como que, ok, voy a ser congruente con lo que estoy diciendo que según yo estoy haciendo. Oye, y ese es un gesto que también había visto en un video dentro de tus redes sociales, de que invitabas a la gente a abrir su estado de cuenta. Justo el video, así como lo compartes ahora, invitaba a que la gente comenzara a conectarse con su abundancia o a llevarse bien con el dinero primero, llevándose bien con el estado de cuenta, ¿no? Y se me hizo muy curioso decir, mira, qué manera tan, digamos, tan a la mano de poder comenzar a visualizar, en este caso, el dinero que tienes o la energía del dinero o la abundancia en energía convertida en dinero que puedas tener, ¿no? Y me quedé pensando, ¿a poco habrá personas? Bueno, yo digo, yo llevo Excel. Okay. Lo mío es el Excel. Lo mío es el Excel desde hace pues ya varios años, tal vez unos 5 años lo adopté y pues ya tengo la costumbre, el hábito. Sin embargo, ahora que lo comentas, el Excel, el estado de cuenta puede ser un interesante documento y si alguien tiene miedo a abrirlo, que comience por ahí a cuando le llegue, ya sea en correo postal o ya sea electrónicamente, pues que lo revisen, le echen una ojeada igual y sin buscar nada. O sea, nada más verlo. Es nada más verlo, o sea, porque, por ejemplo, digamos las tarjetas de crédito, ¿no? Te llega tu estado de cuenta o el correo de que te dice para tal fecha necesitas pagar y lo que la mayoría de las personas ve es la cantidad final a pagar. O sea, ves en total cuánto debes y ves cuánto es, digamos, el abono del mes. Y lo que hacen es que, ok, debo, no sé, 10,000 pesos que tengo que pagar este mes y es mi pago mínimo. Entonces tú, si no eres consciente de tus finanzas, ¿qué empiezas a hacer? Todos los meses voy a pagar 10,000 pesos. O, yo puedo estar pagando 10,000 pesos mensualmente. Y ocasionalmente le vas a dar poquito más, poquito menos. Pero si tú ves en lo que se fueron esos gastos, ¿no? Por ejemplo, las aplicaciones que no usas, la membresía del gimnasio que pues fuiste 2 veces y luego ya te ha dado flojera ir a cancelarla. O, por ejemplo, esto de los meses sin intereses que tienes. O sea, todo eso es información. Porque lo que empiezas a ver es, ok, ¿por qué lo estoy gastando? Y no desde el juicio, sino quién era yo, por ejemplo, cuando agarré el tarjetazo y me fui y me compré ropa, zapatos, bolsas. O sea, ¿qué estaba pasando en mi mundo en ese momento que hice como esa compra compulsiva? Porque no es esto que siempre vemos en redes, pues para eso trabajo y claro que me lo merezco. Sí, te mereces todo eso también. Y también te mereces vivir una vida en donde no deberías de tener estrés por pagar tu tarjeta de crédito.
¿no? Entonces, en el momento en el que tú ves, por ejemplo, esa ida de shopping que ni siquiera volteaste a ver cuánto era porque para eso trabajas, ¿qué estaba pasando? O sea, ¿estabas presente realmente cuando estabas haciendo esa compra? ¿Estabas triste? ¿Te sentías, o sea, no contento con tu trabajo y estabas buscando otra salida? O sea, ¿qué estaba pasando? Porque entonces, o sea, no es culpa del dinero en sí, ¿no? O sea, de esa deuda o de que no te alcance, sino qué onda contigo. Y eso es lo que muchos de nosotros no vemos cuando gastamos dinero. Sí, y con esto que nos compartes, Ninfis, invito a la desmitificación de vivir la vida al máximo, ¿no? Porque sí, yo he cuestionado mucho esa idea totalmente marketera, fundada desde la publicidad y el marketing de vete a esas vacaciones de ensueño aquí y ahora, el siguiente verano, ¿no? Si quieres, puedes, venga, ¿no? O sea, da el tarjetazo, pide un préstamo, toma de tu fondo de emergencia, tus ahorros, pídele prestado a tus amigos, a tus papás y vete a ese viaje que necesitas hacer. Claro, o Dios dirá, ¿no? Dios proveerá así, o sea, y el problema es que pasa el tiempo y pues no pasa. Y además, ¿qué es vivir la vida al máximo? O sea, en el concepto de quién es vivir la vida al máximo que te fuiste, no sé, 10 días a Europa o que te fuiste a Acapulco 2 semanas en Semana Santa, o sea, ¿qué es vivir la vida al máximo? ¿Qué es para ti vivir la vida al máximo? Se trata esto de tener esa conciencia de qué es lo que tú realmente deseas y empezar a crear una vida desde ahí. Porque en Access Consciousness tenemos muchas herramientas, o sea, que sí te pueden contribuir muchísimo para crear esa vida que tú deseas, tener una realidad financiera diferente, una sobre todo relación diferente con tu dinero. Pero todo empieza pues desde qué quieres tú. Porque si no tienes más o menos algo de claridad en lo que quieres, empiezas a construir una vida, pero una vida no basado en lo que tú realmente deseas, en lo que funciona para ti, en eso que digamos te llena el corazoncito o te da la emoción, sino que empiezas a crear una vida basado en las ideas de alguien más, como esto que tú dices, ¿no? De vivir la vida al máximo, dar el tarjetazo, irte de vacaciones. ¿Qué tal si eso no es lo que tú quieres? O sea, ¿qué tal si realmente lo que tú quieres es comprar una propiedad y empezar a construir? Pero lo que tú ves en redes o lo que hacen las demás personas es, pues ahora está muy de moda irme a la Fórmula 1, ¿no? Entonces es como que enfocas toda tu atención en eso porque es lo que la mayoría de las personas están haciendo, pero no es realmente lo que a ti te hace súper feliz. ¿Te la vas a pasar bien? Seguramente sí, pero no es realmente, o sea, lo que hace que tú empieces a crear esa vida que tú deseas, porque no está basada en lo que, digamos, son tus sueños, tus anhelos, lo que a ti te inspira. Sí, y en esta conciencia del dinero, pues el siguiente paso es esa conciencia interna, personal de, ok, esto es lo que gasto, esto es en lo que se me ha ido el dinero y eso en donde se me ha ido el dinero y gastado realmente conecta conmigo o esos tenis carísimos nuevos de moda que hay una marca ahorita que está explotando en redes sociales, realmente me gustaban y cuántas veces lo he usado en este último mes, ¿no? O sea, como que eventualmente esa visualización al estado de cuenta invita también a esa visualización interna, a esa autoobservación de qué onda con esto, ¿no? Y cachar esas sensaciones o hasta emociones y aflorar a alguna, ¿no? Entonces te fijas, no es cuando tú revisas el estado de cuenta de que si eres gastalón o no, sino, por ejemplo, te compraste, no sé, ahora estos tenis Samba que todo el mundo trae y que le sacan ampollas a todos, ¿no? Cuando tú te compraste esos tenis, ¿realmente los querías o te los compraste porque alguien más, o sea, te dijo que eran lo más cool o tú querías pertenecer a un cierto grupo o tú querías mostrar que tú tenías un cierto poder adquisitivo de comprártelos? O sea, pasan muchas cosas. Por eso cuando ves el estado de cuenta, no es tan relevante la cantidad de dinero, sino qué está pasando contigo cuando compraste eso y si eso realmente te está haciendo feliz y te está contribuyendo a tu vida. Sí, y bueno, con todo esto inicial que hemos platicado, tenía lista una pregunta en relación al dinero y la visión de Access, pero aún así pues la voy a poner en la mesa. Esta postura entonces de Access con el dinero
¿es fija o es variable? ¿A qué voy? La postura de Access con el dinero es acumularlo, gastarlo, compartirlo, ahorrarlo. Y esto porque surge esta pregunta, porque yo me he encontrado con pues coaches o gurús famosos internacionales que dan sus conferencias en estadios a muchísima gente y los motivan y todo eso. Y una de las cosas que me ha llamado la atención es si tienes dinero, gástalo. La gente abundante gasta su dinero, mueve el dinero. O sea, entre más gastes, más va a venir a ti. Y me he quedado así de, ay, güey. ¿Qué hago? No lo sé, no me vibra, no conecta tal vez conmigo esa invitación. Y al mismo tiempo, pues bueno, ahí hice una introspección de qué onda conmigo, ¿no? A ver, no seré tan amarrado al dinero, pero digo, pues me parece que no, pero ¿qué onda, no? Entonces, por eso lo pregunto, para Access, ¿cuál es esta postura? Gastarlo, compartirlo, ahorrarlo, ¿cómo usarlo? Para Access, lo que para mí me ha mostrado más con respecto al dinero, y no es nada más una cosa fija, porque algo que tienen las herramientas de Access Consciousness es empoderarte a saber que tú sabes. Y las herramientas lo que tienen es que son muy maleables. Nunca te vas a encontrar en una clase de Access que te digan, si te pasa este problema, tienes que utilizar esta herramienta. O sea, no. Es como, ¿qué de todo lo que hay aquí es lo que vas a elegir? Imagínate que tienes una caja de herramientas y tienes diferentes desarmadores, martillos, o sea, no sé, taladros, ¿no? Y a lo mejor si tú, por ejemplo, vas a armar un mueble, las instrucciones van a decir que agarres el desarmador estrella número tal, ¿no? Pero a lo mejor para ti es como que, pues no tengo un desarmador estrella, pero tengo un cuchillo plano, ¿no? Y entonces eso funciona para ti en ese momento. Es más o menos como funcionan las herramientas. Ahora, con respecto al dinero, una de las cosas que sí te invita muy claramente Access es que aprendas a tener dinero, lo que sea que eso signifique para ti. No estamos diciendo que no te lo gastes, ni que no lo inviertas, ni que no lo disfrutes, sino que aprendas a tener dinero. ¿Cómo se siente para ti el tener dinero? Hay muchas personas que, por ejemplo, les llega su pago semanal y ya lo tienen gastado, ¿no? O te llega un dinero extra y estás pensando, ¿y qué hago con él? ¿Y qué hago con él? ¿Y qué hago con él? ¿Y dónde lo muevo? ¿Y dónde lo invierto? ¿Reparo esto de la casa? ¿Me compro aquello que quería? ¿No? Y parece como que ni siquiera lo puedes tener. Okay. ¿No? O sea, como que hay muchas personas que tienen como esta necesidad de gastárselo o dárselo a alguien más. Eso no es tener dinero. O sea, en un primer momento sí, el tener dinero implica el poderlo resguardar por un tiempo o poderlo tener a la vista o ahorrado. Como sea que funcione para ti. Sé que no estoy a lo mejor dando como que una respuesta exactamente, pero porque no es lo mismo para todos. Por ejemplo, cuando yo empecé a aprender lo que era tener dinero, yo lo tenía en efectivo. Y entonces, cuando se me metía esta idea en la cabeza de no tengo dinero, no me va a alcanzar, no estoy ganando lo suficiente, iba y veía, digamos, mi montoncito de dinero, mis billetes, mis monedas y como que, no, o sea, sí tengo, ¿no? Pero es casi como que traes este chip de que no tienes, ¿no? Para otras personas funciona tenerlos en una cuenta de inversión, para otras personas funciona, por ejemplo, tenerlo en Bitcoin, otras personas compran propiedades, otras personas es como que les gusta entrar a su cuenta de banco y ver una cantidad que va subiendo y subiendo. Entonces, ¿qué haces tú con ese dinero? O sea, no estamos diciendo que lo ahorres, pero que cuando tú requieras esa cantidad de dinero para lo que tú quieras, si es para irte a cenar, si es para irte de vacaciones, una inversión, o sea, lo que sea, que sepas que tienes el dinero. Y entonces, de verdad, es una herramienta que quizás se escucha muy sencilla, pero dile a alguien que, por ejemplo, que guarde una cierta cantidad de dinero que piensan que es imposible tener y que no se la gasten. Y que no se la gasten ni cuando les haga falta para algo, o sea, como para renta, colegiaturas, o que no es un ahorro para por si algo sucede, no es un ahorro para el fondo de, no sé, tu viaje de los 40, o sea, es simplemente que aprendas a tener ese dinero.
Y los puntos de vista que empiezan a salir para las personas cuando les dices, esa cantidad de dinero es para honrarte a ti, para que tú sepas que tienes dinero, les vuela la cabeza porque no estás acostumbrado a tenerlo. Porque también tenemos muchas ondas de que el dinero se va a estancar, el dinero es energía, hay que moverlo, hay que invertirlo. Mucha información de financieros que te dicen, el dinero debajo del colchón no te va a traer nada, mejor inviértelo en tal cuenta. Y otros te dicen, no, eso no es lo que tienes que hacer, mejor inviértelo en la bolsa. No, eso no es lo que tienes que hacer, mejor inviértelo en propiedades. O sea, todo mundo tiene sus puntos de vista. Volvemos al comentario inicial de qué es lo que te gustaría crear a ti, qué es lo que funciona para ti. Entonces, cuando tú empiezas a realmente saber cómo es y cómo se siente tener dinero, como sea que eso se represente para ti, es como que casi se te empieza a ir estas inseguridades de que ya no vas a tener o de que ya no va a haber suficiente. Porque tú mismo empiezas a darte cuenta de, a ver, ¿y por qué me estoy comprando esas locuras? O sea, ¿por qué le estoy haciendo caso, no sé, a esta persona, o sea, que estoy siguiendo en redes que me está diciendo de que tengo que invertir, cuando en el momento en el que yo veo mi dinero en efectivo o el dinero en mi cuenta o mi dinero en joyas, no sé, me da una sensación totalmente diferente, ¿no? Ahí es cuando empiezas a reconocer qué es lo que funciona para ti. Y eso es la invitación de Access, que tú aprendas a tener dinero, que empieces a elegir lo que funciona para ti y también con respecto al dinero. Ok, sí, pues como dices, creo que ya a quienes nos estén viendo o escuchando ya les puede resonar una manera muy personal y de cómo puede ser este tener dinero. A mí, dime también, Infis, me puedes corregir, me resuena el de entrada no gastarlo, pues. O sea, porque pareciera de que también en esta idea, igual y son ideas también que han resonado conmigo, en esta idea de tener el dinero, es que si no lo gasto, siento que no lo tengo. Entonces, ¿para qué tengo el dinero si no lo gasto, no? Y no consigo esto y no me doy este lujito, no me doy este apapacho, lo que sea, ¿no? Entonces, gastándolo lo tengo, ¿no? Así como que eso puede, para mí ya ahorita podría resonar como trampa, ¿no? Porque es así de, bueno, pero se está yendo de mí, se está convirtiendo en otra cosa. Pero bueno, no sé si esa otra cosa que gasté también sea tener dinero, ¿no? Tal vez para mí resuena él, de entrada, tal vez no gastarlo de manera inconsciente o tener algo que pueda visualizar que ahí está, como dices, alguna propiedad, alguna cuenta de ahorro, alguna cuenta de inversión, que pueda disponer de él cuando yo lo necesite. Que sé que ahí va a estar. Unos tenis que ya, un dinero que yo ya convertí en tenis en un escritorio, ok, lo podría vender y poder regresar el dinero, ¿no? Sin embargo, siento para mí que tal vez no sería tan fácil, ¿no? O sea, tan líquido como tal vez lo otro, ¿no? Digo, si una propiedad pues también tarda en venderse, ¿no? Pero tal vez para mí eso resuena más en que está ahí, más visualizado, ¿no? Pues sí tiene su truco de cómo cada uno visualizarnos tener dinero, ¿no? Es que te empiezas a conocer. O sea, precisamente lo que hacen las herramientas de Access, utilizamos diferentes, pero una de las principales es hacer preguntas. Porque las preguntas abren posibilidades. No estamos buscando respuestas. Por eso, por ejemplo, si tú me haces la pregunta de, bueno, pues, o sea, ¿qué de todo? Es como que te puedo responder con otra pregunta o te puedo responder con más posibilidades, porque se trata de que tú te empieces a conocer a ti. Dos cosas que yo les digo a las personas que vienen a consultoría conmigo con temas de finanzas es, la primera, ¿y qué tal que no tuvieras que elegir uno o el otro? O sea, ¿qué tal si, por ejemplo, pudieras tener el dinero en una inversión, el dinero para gastar, el dinero para irte de vacaciones, no solamente una fuente de dinero? Entonces, ¿eso qué sucede con la mayoría de las personas? Ok, te empiezas a dar cuenta de cuáles son esos ingresos o cuál es ese flujo efectivo, esa fuente a donde llega el dinero a mí. Para muchas personas es nada más un salario, para otros puede ser el salario y la pareja o algo de renta o un emprendimiento, o sea, viene de diferentes partes. Entonces el dinero ya no lo empiezas a hacer nada más como que me llegó nada más esta cantidad y de esta sola cantidad o desde esta simple fuente tengo yo que hacerme cargo de todo, ¿no?
es como que empieza a darle un lugar y empieza también a pedir más, ¿no? Eso es parte de mi otra herramienta que les doy, que les hago la pregunta, ¿cómo sería siempre tener suficiente dinero y nunca demasiado? Y lo que empieza a hacer esa pregunta es que te empieza a abrir a una posibilidad que ni siquiera sabes tú que existe, porque todo es energético, todo absolutamente es energético, o sea, todo es constante energía, todo está en movimiento. La única diferencia, digamos, de algo sólido es que esa energía está como más comprimido y hay otras cosas que son como que tienen una energía más expandida, si eso hace sentido, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a jugar con herramientas de Access, al hacer preguntas, ¿no? Como esta que les acabo de compartir, es que te quedas, sí, o sea, ¿cómo sí sería mi vida tener suficiente dinero y nunca demasiado? Suficiente dinero para pagar mis gastos básicos, suficiente dinero para que si se me ocurre irme de vacaciones, o sea, me puedo ir sin ponerme a hacer cuentas si me va a alcanzar o no. Y nunca demasiado es porque, pues nunca va a ser demasiado. O sea, nunca es como que vas a llegar a un tope, ¿no? O sea, ¿por qué? Si el universo es abundante y todo es energía. Nosotros mismos somos los que tenemos la creencia que vamos a llegar a un límite. Es más, nos enseñan que te tienes que poner límites. Y dentro de esa limitación tienes que administrarte. ¿Y qué tal si rompes eso y realmente empiezas a ver una posibilidad diferente? Entonces, esta visión que comentas ¿qué tal si tuviera suficiente dinero y no demasiado? Nunca demasiado. Nunca demasiado. Sí. Ya, o sea, justo como lo dije, ¿no? No demasiado, nunca... No demasiado tendría más una energía como de no tienes que tener demasiado dinero. Como que esto es lo que te toca a ti, Pedro. Nada más. Ya. Y el nunca demasiado es que nunca vas a pedir poquito ni nunca vas a pedir mucho. O sea, vas a siempre tener este constante flujo de que el dinero va a seguir llegando para lo que tú lo requieres. No estamos poniendo una cantidad, porque cuando tú te pones a lo mejor una cantidad, al principio puede ser como, claro, sí, un objetivo, voy por ello, pero luego ¿qué sucede en nuestro inconsciente? Lo tomamos como que ese es el máximo. Y si no nos cachamos en eso y no lo estamos cambiando, lo que sucede es que ahí nos quedamos. Y el nunca demasiado, o sea, fíjate todo lo que empieza a pasar ahorita por la cabeza. ¿Qué será nunca demasiado? ¿Qué es demasiado? ¿Qué es el nunca? O sea, empieza a jugar con tu cerebro. Y entonces lo que empieza a hacer eso es que te estás abriendo a una posibilidad diferente que ni siquiera sabías que existía. Y no la tenemos que encontrar, sino que en ese, digamos, descubrimiento de cómo se empieza a mostrar, qué es la información que yo empiezo a tener de ahí, empezamos a construir esta vida diferente, esta vida próspera, opulenta, de riqueza, ¿no? De la cantidad de dinero que a lo mejor nunca habías pensado que podría llegar a ti. ¿Por qué? Por esos puntos de vista que tenías anteriormente. ¿Nos podrías repetir esa frase? La pregunta con la que juego mucho es, ¿qué tomaría tener siempre suficiente dinero y nunca demasiado? Ahí está la clave. Siempre suficiente, nunca demasiado. Ok. Y qué bueno que hice la pregunta, fíjate. Porque sí, es más bien dejar abierta la puerta para esa cantidad o esa energía que pueda venir. Sin determinarlo. Sin determinarlo. O sea, porque te digo, luego lo que sucede es que, vamos a poner un ejemplo. Tú con tu Excel, ¿sabes qué cantidad de dinero requieres al mes para vivir? ¿No? O sea, lo que son tus gastos fijos, más o menos tienes como que una idea de cuáles han sido tus ingresos y tus egresos, ¿sí? Entonces, vamos a decir que al mes tú requieres, no sé, 30,000 pesos para vivir cómodamente, ¿no? Y tú el chip que tienes es estar generando para que te alcancen esos 30,000 pesos. Pero nunca llegamos a más de eso, porque ya determinamos que la vida que nosotros tenemos o vivimos vale unos 30,000 pesos al mes. Entonces,
cómo lo vemos esto desde la perspectiva energética? No estamos pidiendo más. Estamos metidos en esos 30,000 pesos. A lo mejor habrá meses en que llegue poquito más, o sea, pero tenemos este techo de cristal que te decía que no pasamos por cualquier cosa, porque así estoy bien, no necesito más, es muy difícil conseguir dinero, no sé, o sea, como que cada quien somos bien creativos de qué pasa por nuestra cabecita. Pero cuando nosotros empezamos a abrir más posibilidades, ¿no? Que nos permitimos explorar un poquito más lo que es esta creación de dinero y esta riqueza y esta abundancia para ti, empiezas a darte cuenta de que, oye, pues creo que una vida de 30,000 pesos está muy bien, pero ¿y cómo se vería una vida con más dinero que eso? O sea, ¿qué empezaría a hacer? Entonces, ahí se trata de que tú empieces a ver qué es lo que a ti te gustaría. Porque digamos que tú estás muy acostumbrado a viajar en, no sé, en clase turista y está bien y no tiene nada de malo, o sea, pero ya te acostumbraste a eso. Y jamás por tu mente pasa ir en primera clase, porque tienes el punto de vista de que es muy caro. Pero ¿y ya te pusiste a ver cuánto cuesta el boleto? ¿Cuánto es la diferencia? O sea, si es algo que pudieras agregar a tu vida, o sea, que es factible agregarlo. Entonces, ponle tú que de, no sé, un boleto de vuelo de 5,000 pesos, te vas a brincar a uno de 20 o de 25. Entonces, nunca vas a empezar a tener como esa claridad para tus finanzas y para empezar a traerlo a tu vida si ni siquiera te atreves a buscar cuánto cuesta. Porque si nos quedamos en la limitación del punto de vista de que eso es muy caro y lo sacas casi como de tu vida, no le vas a dar entrada a, ok, universo, vida, como le quieras llamar, o sea, si cuando tú empiezas a pedir esta contribución energética de que quieres empezar a crear más dinero y ni siquiera sabes cuánto cuestan las cosas o si es muy caro o no, o sea, porque es muy caro para quién, ¿no? No vamos a empezar a darle como entrada a crear más, a empezar a tener más dinero, porque ya determinamos de que así estamos bien, ¿no? Entonces, cuando tú te empiezas a preguntar, ¿y cómo me gustaría que fuera mi vida? ¿Y qué elementos me gustaría que tuviera? ¿Y cómo me gustaría sentirme a mí? ¿No? ¿Estaría viviendo donde mismo? ¿Me gustaría tener un espacio diferente, a lo mejor más grande, con diferentes muebles? Tú empiezas así como a abrir esa pequeña ventanita que empieza a resonar con estas energías de, hey, me gustaría algo diferente. Entonces tú ya no estás en esa vida, digamos, que tú ya determinaste que está bien, ¿no? Sino que te empiezas a abrir a diferentes posibilidades. Y pues obviamente para tener ese tipo de vida de a lo mejor un espacio más grande, estos viajes en primera clase o simplemente vestirte con otro tipo de ropa, pues requiere dinero. Entonces es cuando empezamos a ser congruentes con lo que nos gustaría tener en nuestra vida y la cantidad de dinero que requerimos para vivir esa vida, que le estamos dando entrada también a que empiece a llegar. Empiezas a abrir como estos flujos de energía de diferentes partes que antes digamos que los tenías cerrados. Sí, y me hace mucho sentido. O sea, así como en el estado de cuenta, mira qué valioso ejemplo del estado de cuenta, pues comenzar a mirar esas posibilidades, como dices, ¿no? O sea, eso cuánto cuesta, eso probarte ese calzado, esa ropa, ese algo que tal vez te gusta, ir a mirar de cerca ese carro, tal vez, no sé, ¿no? O revisar los paquetes de viajes a los cuales quisieras acceder y, como dices, y en determinados niveles de confort o de amenidades que puedan brindar, ¿no? O sea, pero comenzar a verlo, o sea, como que en este ánimo de mental, energético, de poder conectar y cómo se ve esa otra vida, por así decirlo, o esa otra manera de vivir la vida. A ver, pues vamos a ver cuánto es el costo, ¿no? O todo lo que incluye. O sea, y eso me parece también un ejercicio un tip también muy
muy agradable, pues así de no estar encasillados en, hasta me vino la imagen del súper, ¿no? Así de, no veas esa marca o ya sé qué comprar, esto es lo de la marca del supermercado, es la buena y la que a veces tiene, la verdad, sí mejores costos, ¿no? Pero pues, ¿qué pasa si me quiero comprar alguna otra? Porque sí quiero probar, ¿no? Y me puede alcanzar, tal vez son 2, 3, 5, 10 pesos más, pero pues lo puedo hacer, ¿no? O sea, como que en todo puede permear, ¿no? O sea, no estar enjaulados o encasillados o encajonados en, no, pues, y a mí mismo también me abre un poco la posibilidad en mi Excel de decir, pues, ¿por qué dejar un número fijo de lo que pueda gastar en el mes, ¿no? O sea, y qué es lo que no me permito al dejar ese número sin un número. O sea, esa celda sin un número más bien, ¿no? Claro, fíjate que yo tengo diferentes programas de dinero y en uno de ellos les di el ejercicio que se fueran a un centro comercial o lo buscaran en internet, pero cuando lo haces en persona tiene una experiencia muy diferente. Y parte de la tarea era que se fueran, por ejemplo, a una tienda que ellos consideraban, primero de entrada, que era carísima y que nunca iban a poder comprar ahí. O sea, el que te da así como el mayor temor o que te revuelve el estómago cuando piensas en ella. Y una alumna fue a esta, ¿cómo se dice? Fue a Tiffany & Co. Y una de las cosas que nos compartió, que precisamente es el propósito del ejercicio, era simplemente entrar. O sea, que entraras. Para ella el entrar a la joyería era como que tenía mil ideas de que van a saber que no tengo dinero, van a decir, ¿y esta pobretona qué hace aquí? Me van a criticar de cómo estoy vestida, ¿no? O sea, me van a preguntar que sí, qué quiero ver y pues qué quiero ver, no sé. O sea, nunca he estado en una joyería de ese tipo, ¿no? Y lo que yo les comentaba era que para el vendedor que está dentro, ellos no tienen esa idea ni ese punto de vista de que las personas que vayan a entrar no tienen el dinero. Esos son tus puntos de vista, de que piensas que te ves pobre, de que piensas de que no te va a alcanzar, de que es una locura entrar. O sea, cuando para ellos es, mira, un cliente más, seguramente tiene el poder adquisitivo, ¿no? O sea, de comprar algo de esto. Y además, o sea, tú entras a una tienda de lujo, a una joyería, y hay miles de personas que entran todo el año y no compran. O sea, no porque tú entres ya necesitas comprar algo, pero la experiencia de entrar, de conocer qué hay ahí, de ver los precios, de si te atreves a probarte ese anillo o esa ropa o modelar esa cartera o esa bolsa, es una experiencia muy diferente. Yo me acuerdo cuando recién empecé a jugar con estas energías, yo veía, por ejemplo, una bolsa Prada que era como, wow, ¿no? Pero dije yo, no me voy a atrever a entrar a Prada, voy a atreverme a entrar a Louis Vuitton. Por alguna razón era como que con Louis Vuitton sí puedo y con Prada no. Me acuerdo que yo llegué a Louis Vuitton, me medí diferentes bolsas que había visto en redes y todo, y al yo probármela y cómo se sentía en mi cuerpo y la calidad y todo, era como que, pues, yo pensé que iba a sentir algo diferente. Pensé que iba a sentir casi como que no lo puedo tocar o no lo vayas a ensuciar o ay, me va a súper encantar y no me lo voy a poder comprar, no me lo voy a poder comprar y no me lo voy a llevar y me voy a frustrar. Y no, te puedo decir que casi ni me gustaron las bolsas que vi. Y eso fue una súper sorpresa, o sea, porque ¿qué es lo que nos dicen redes o mainstream, no? O sea, de que esto es lo que tienes que hacer, esta es la bolsa de moda, esto es el significado de tener dinero y riqueza. Y cuando tú vas y te las pruebas y las conoces, pues te empiezas a dar cuenta de que, no, o sea, esto no me gusta, ¿no? Y por ejemplo, me acuerdo que entré meses después entré a una tienda Gucci y ahí sí me súper encantó todo, ¿no? Entonces es lo que funciona para ti. Pero si tú no te atreves a dar ese pasito, a dar esa exploración y que mucha gente no se atreve a hacerlo por sus puntos de vista del dinero, de no tengo, de cómo me veo, de que soy pobre, de que ahorita no, pero en el futuro, o sea, todo ese enrollo, no te estás permitiendo precisamente hacer esas bases para empezar a crear ese futuro abundante de riqueza.
Qué loco, ¿no? O sea, que el hecho de que entres a una tienda de lujo, que tú tienes muchos puntos de vista de eso, y veas qué es eso para ti, cómo se siente, es lo que empieza a crear tu futuro financiero. Ujú. Sí, sí, y a mover esta, pues sí seguramente pueden venir diferentes sensaciones, sentimientos, emociones, cuando la gente comience a animarse a entrar a esa tienda o a las tiendas que va a probarse eso que no ve accesible, ¿no? Porque también hasta en las tiendas favoritas de las personas hay la zona de oferta, la zona de nueva colección, y normalmente, no sé por qué, o es mi percepción, las nuevas colecciones se ven mucho más cool que las que luego están en oferta, ¿no? Ahí seguramente tienen ahí sus estrategias comerciales, pero bueno, hasta en las propias tiendas a las que van, ¿no? Comenzar a checarse acercarse a esas prendas o a ver los precios, ¿no? Y de ahí, como dices, otro tipo de tiendas, ¿no? Se me hace muy interesante cómo mover de manera concreta, material, tácita en este mundo esa percepción de las cosas y en este caso del dinero, ¿no? O sea, porque sí se habla en redes sociales comienza a ver mucho de tú creas tu realidad, ¿no? Como piensas, como crees es lo que crees es lo que creas, ¿no? Y ahorita nos acabas de mostrar pues un ejemplo claro de cómo en la realidad se pueden llevar y usar la realidad si quieren a jugar con esa realidad para poder crear eso que quieren, ¿no? Si lo que crees crea, entonces pues créetela primero, ¿no? Y juega con esto que tienes a la mano. Y como dices, en este ánimo de posibilidades o líneas de tiempo, de vida que pueda haber en una persona, pues ya verás si realmente se compra ese Louis Vuitton, ese Prada, ese Balenciaga, lo que sea, o le sirvió para realmente a expandir un poco más su conciencia y sí, tal vez sí comprarse alguna de esas marcas o no necesariamente y más bien hacer inversiones o gastos o elecciones distintas a su dinero en otras áreas de su vida, ¿no? Entonces, yo lo veo que Es hasta un como un juego, juego, ¿no? es un juego. ¿No? Se me hace bien interesante que la gente lo pueda llevar. Y de vuelta, a mí me resuena también decir y sumar a esto que comentas, Ninfis, comiencen a hacerlo a los lugares a donde llevan, en el día a día. Neta, yo sí traigo el súper en mi cabeza. Es que sí es cierto, o sea, y eso ya me lo voy a llevar yo. Ahora en mis ejemplos voy a decir lo del súper, porque sí, o sea, de acuerdo al punto de vista de quién te dijo que una cosa es mejor o no. O por ejemplo, hablando de marcas de súper, ¿no? ¿Se han dado cuenta que a veces la marca de súper está más cara que otra? O sea, pero nos vamos con el primer pensamiento. Entonces, empieza a ver qué puntos de vista tienes tú, porque a través de esos puntos de vista es donde empiezas a darte cuenta de, ay Dios, o sea, ¿por qué estoy eligiendo esto? Si a mí me gusta esto o nunca me ha gustado esto, ¿no? Y o sea, y ahí voy. Pero desgraciadamente mucha gente vive por años así su vida, por años. Y entonces te das cuenta que no tiene que ver con el dinero. Todo empieza contigo, con los puntos de vista que tú empiezas a tener, ¿no? De qué es lo correcto, qué no es lo correcto, qué es lo caro, qué es lo barato, qué es lo que puedes comprar, qué es lo que no puedes comprar. O sea, de acuerdo a los puntos de vista de quién. Porque en Access no decimos que no tienes dinero. Es simplemente que en este momento no tienes los fondos para hacerlo, pero es muy diferente. O sea, si yo te invito a algún lado y tú me dices, no, es que ahorita no tengo dinero, a que tú me contestes de que, ¿sabes qué? O sea, ahorita, en este momento, no cuento con ese recurso, pero en un futuro o me gusta esto o invertí acá, o sea, es muy diferente. Porque si tú dices el no tengo, y ya es así como una afirmación del no tengo, es una energía bien diferente, o sea, tiene una energía de escasez. Si decimos, ok, o sea, realmente te pones a ver a ver, ¿realmente no tengo dinero o sí tengo dinero? La ropa que traigo, el celular, la casa en donde vivo, lo que estoy comiendo, ¿realmente no tienes dinero? ¿O el dinero que conocemos como tal está distribuido en otras áreas? Es muy diferente eso, ¿no? O sea, entonces cáchate cómo empiezas a vivir tu vida, cómo la estás viviendo desde ahora.
Porque lo que tú dijiste, eso si lo creas, sí, es totalmente cierto. Tu punto de vista crea tu realidad. Y si tú estás todo el tiempo, no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero, no me alcanza, el país está en crisis, la economía está muy mal, pues ¿qué estás haciendo? Te estás creyendo absolutamente todo eso. Pero quizás tu realidad es diferente. Sí, exacto. Y están trayendo esa creencia colectiva, por así decirlo, a tu vida, a tu propia realidad, a tu propia existencia, ¿no? Entonces, sí, andar con mucho cuidado con, pues sí, o con el cuidado debido o adecuado con ese tipo de información, de declaraciones en personas, porque pues pueden ser también, me parece luego, muy contagiosos, ¿no? De, "Ay, ¿verdad que sí está muy mal la economía y estamos todos jodidos?" O sea, así con las palabras concretas, de, sí, la verdad, sí, entonces, uf, o sea, como que se contagia hasta de esa forma, ¿no? Entonces, pues sí, comenzar con nada, y las palabras son poderosas, otro gran tema. La verdad, sí. O sea, el Totalmente. uso de las palabras, si hablamos de puntos de vista, de crear tu realidad y las palabras, cómo son estos algunas veces detonadores, ¿no? Sí, los pensamientos también sumado, pero ahorita el decirlo, el darle una voz, un sonido y decir, no tengo dinero, a decir, en este momento no tengo los fondos suficientes, pues claro que si creen en mantras o si creen en decretos, pues ahí vean cómo suena, ¿no? O sea, si hay una carga distinta a decir, en este momento aún no ha llegado, no hay fondos, pero bueno, no, ya veremos. No lo estás descartando, o sea, no lo estás poniendo como un imposible, simplemente es, a lo mejor tu dinero está administrado en otro lado y pasa mucho, o sea, claro que pasa mucho, o sea, simplemente que no nos damos cuenta qué es lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, ¿realmente no tienes dinero? ¿Realmente no te alcanza? ¿Realmente, o sea, no eres lo suficientemente próspero? O sea, ¿qué es realmente lo que está sucediendo contigo? Que nosotros le hemos puesto una etiqueta o una respuesta automática de lo que es nuestra vida que realmente no lo es. Oye, y pues bueno, ya estamos en un punto avanzado, me parece, de la plática. Eh, digamos en lo concreto, cuando las personas emprenden un negocio o trabajan muchas horas y ese negocio no les resulta, se encuentran con muchas dificultades, o esa persona que trabaja más de 8 horas al día no está recibiendo esa abundancia o ese dinero que estuviera deseando o esperando. Eh, Va relacionada a todo esto, me imagino, o sea, porque justo, ¿no? Así de, pues yo trabajo tanto y no me llega el dinero ahí, ¿no? Y me viene la idea correlacionada a lo que decías anteriormente bueno, pues tal vez esa persona está fijándose solamente en un camino o un origen para obtener esa energía del dinero, ¿no? Y tal vez está dejando de ver otras, no lo sé, ¿no? Pero bueno, tiene que ver mucho entonces con esos puntos de vista que estas personas, o en estos casos, pues vean que no les está resultando todo el trabajo, hablando específicamente de trabajo, si son empleados o si buscan trabajar o generar alguna labor para generar dinero, hay puntos de vista que tal vez no les permiten alcanzar esos resultados. Sí, yo te preguntaría, ¿verdad? ¿Realmente te gusta tu trabajo? Mm. Porque si, digamos, no te gusta y sigues ahí y ya llevas 15 años, 5 años, lo que sea de tiempo ahí, o sea, pues realmente tiene que haber algo que amas de ese trabajo, del por qué no te vas, del por qué no estás creando más dinero. Y a lo mejor eso es una pregunta de que, pues, ¿qué voy a amar de eso si no me gusta o sea, y no me salgo y no hay oportunidades? Es como que realmente no hay o realmente no lo has buscado. O ya estás en una zona de confort, o sea, que ya sabes que vas a levantarte, o sea, perezoso, vas a llegar, va a haber problemas en la oficina, no vas a estar contento con tu salario, pero pues entonces estás en este ciclo y tampoco estás eligiendo algo diferente. Ahora, no se trata de que sí, pues a la mierda mi trabajo, no me gustó y pues ya Dios dirá y voy a renunciar y que el universo me respalde y voy a encontrar algo nuevo. Tampoco, porque pues ahí tampoco estás siendo consciente, ¿no? Sino que, ok, ya me di cuenta que no me gusta mi trabajo, ok, ¿y qué te gustaría hacer?
¿Qué te gustaría cambiar de ello? Yo también durante muchos años trabajé en el mundo corporativo y había veces que mi trabajo no me gustaba, ¿no? También, o sea, me sentía como que trabajaba demasiadas horas o de que había demasiadas broncas y ni siquiera, o sea, yo era feliz, ¿no? Y lo que yo empecé a ver es conmigo primero, que eso no estamos acostumbrados a hacer. Estamos muy acostumbrados a señalar y apuntar y decir qué es lo que no está funcionando y por tu culpa o porque mi jefe o porque la empresa, bla, bla. Pero nunca te pones a ver qué onda contigo. Entonces, ¿realmente no te gusta ese trabajo? O sea, ¿estás dispuesto a continuar cuántos más años de tu vida en un puesto que no te gusta, donde te explotan o que tú te sientes, o sea, que te utilizan demasiado y no te reconocen ni te valoran lo suficiente? Entonces, ¿por qué sigues ahí? ¿No? O sea, que vuelvo al punto. ¿Cómo te gustaría que fuera tu vida? ¿No? Si no empiezas a hacerte esas preguntas, es como que ¿cómo vas a tener claridad para dónde vas? Ahora, si dices, ¿sabes qué? No me gusta mi trabajo, de hecho lo detesto, o sea, pero pues ahorita es lo que tengo y no estoy en una situación, o sea, para poder salirme, ok, entonces, ¿qué puedes empezar a cambiar tú para que ese trabajo se vuelva más agradable para ti en lo que te vas o en lo que cambias, ¿no? Entonces empezamos a ver de nuevo, ¿no? O sea, ¿qué acción puedes tomar? Por ejemplo, te digo, yo he estado también en esa situación donde no me gustaba lo que estaba haciendo, no era algo agradable y empecé con algo súper básico. Me empecé a poner mis audífonos y una playlist que me gustaba. Entonces yo estaba así como que en mi mundito, en mi burbuja por un rato y se empezó a hacer más amigable la cosa. Cambié mi taza del café. Empecé a hacer como que estos pequeños cambios para yo empezar a sentirme bien. En lugar de rezongar y culpar a todos de mi infelicidad, es como que qué cambios yo pudiera empezar a hacer. Luego me acuerdo que me tocaba hacer como muchas presentaciones y gráficos y lo ponía de colores, porque eso a mí se me hacía divertido, eso a mí me daba como esas pequeñas semillitas de felicidad que después florecían. Y entonces cuando yo empecé a cambiar, la relación con los de mi entorno de trabajo empezó a cambiar, pero no fue por ellos, empezó a ser por mí. Y de hecho, o sea, duré muchísimos años más en ese puesto, que mágicamente, porque pues yo no tuve nada que ver, ¿verdad? O sea, pero mágicamente empezaron a cambiar las cosas. Pero todo empieza contigo. Si tu punto de vista es de que tu trabajo es horrible y de que apesta y de que no hay nada mejor, pues eso es lo que vas a tener. Pero si tú empiezas a cambiar tu punto de vista, ¿no? De que, ok, ¿qué puedo cambiar aquí para que esto sea más agradable para mí? En lo que me voy o en lo que elijo algo diferente, pues para empezar, tú te vas a empezar a sentir mejor. Ya no vas a tener tanto estrés, ya no vas a tener como esta depresión cada vez que vas al trabajo, ¿no? Pero todo empieza a través de ti. Entonces pregúntate, ¿qué es lo que te gusta de eso? ¿Qué es lo que no? ¿Qué es lo que te gustaría cambiar? ¿Y qué tal si ellos no son los que tienen que cambiar, sino tú el que empiezas a darte cuenta de qué es lo que te gustaría cambiar a ti de ti? Esas preguntas son muy valiosas, Ninfis. Te agradezco mucho y pues sí, a las personas que nos estén escuchando y les esté resonando este mensaje, pues que también justo en lo que esté de ellos, de ellas, lo que esté en sus manos, comenzar con eso y con estas preguntas que nos acabas de compartir, ¿no? Y por el otro lado, fíjate que me ha resonado también temas de personas que luego son estafadas o el dinero se va por estafas o por fraudes, que ahora, pues bueno, yo me he topado recientemente con muchas historias de personas que son defraudadas por WhatsApp, por una llamada, que depositan dinero o que se hacen pasar por algún familiar de algún amigo o del círculo de la persona afectada y terminan quitando de dinero. Y esto también lo relaciono con el tema de sí estafas, pero también no sé qué tanto se relacione o tú cómo lo veas, estafas, fraudes con robo y con extravío de dinero o si son cosas distintas. Pero a lo que voy con pérdida de dinero, pues. Yo te puedo contar de mi experiencia. Yo ¿qué van a ser ya? Hace 3 años sucedió así como yo creo que lo que era mi peor pesadilla, de que era a principio de mes, me metía a hacer como que mis pagos y creo que como la mayoría de las personas yo tenía mi cuenta
donde entraba como que todos mis ingresos y luego tenía mi colchoncito, ¿no? Entonces, cuando no me alcanzaba de mi cuenta principal, ¿qué hacía? Me pasaba de mi colchoncito, ¿no? Y un día me meto a mi banca electrónica y mi colchoncito había desaparecido. Estaba en ceros. No recibí una llamada electrónica, no me estafaron, o sea, simplemente el dinero fue hackeado y desapareció, ¿no? Y bueno, para no hacerles el cuento largo, hubo muchas pláticas con lo del banco, mucho de que si yo no estaba administrando bien mi dinero, que si yo no había tomado las medidas de seguridad adecuadas, de todas las recomendaciones, no sé qué. Y el punto es de que casi 4 años ya después de eso, no he recuperado mi dinero. Oye, pero ¿cómo? O sea, ¿desapareció? ¿Se transfirió a otra cuenta? O sea, ¿hubieron gastos? Porque luego sucede... No fueron gastos, o sea, fue hackeado así como que desapareció. O sea, de tener un número a convertirse en cero sin ninguna salida. Es que raro. Ajá. Y sí, eso a mí lo que me ocasionó es que empecé a generar mucha deuda, empecé o sea, a tener pues menos cero, menos cero, menos cero, menos cero. He recuperado algo de mi dinero, pero no o sea, de hecho estoy en un juicio con todo esto, que no hemos tenido resolución todavía, que más es posible. Pero el punto es de que, y mientras tanto, ¿qué haces? ¿No? Para mí es este tipo de cosas de, por ejemplo, del manejo de mi cuenta o de las personas que estafan, o sea, que personas muy cercanas a mí han caído en eso de se hacen pasar por otra persona, que les mandan el WhatsApp y todo. Para mí es una cosa que tienen en común, que tú no estás presente con tus finanzas. O sea, porque no se trata de que qué tonto, no se trata de que debería haber puesto más atención, sino que ¿dónde estabas en tus finanzas? ¿Dónde estabas? O sea, o sea, ¿cuán presente estabas de que hacer este tipo de preguntas de qué está pasando? ¿Por qué, o sea, por qué me están dando esta información? Por ejemplo, los que son los estafadores que te llaman y te dicen, o sea, ¿qué tal si en lugar de hacer todo por mensaje, o sea, les hubieras pedido que te mandaran una nota de voz, ¿no? O, por ejemplo, cuando las personas que se hacen pasar por otras, es como que quiénes están a tu alrededor, o sea, que les pudieras contactar a ellos para saber si eso realmente está sucediendo. Nosotros asumimos mucho, no hacemos una pregunta. No se trata de desconfiar, sino que realmente empieces a hacerte presente de, a ver, ¿qué sé yo acerca de esto? ¿No? Ese sexto sentido que todos tenemos, ¿no? Y sobre todo de qué tan presente estás tú con tu dinero. Porque para mí lo que sucedió del hackeo de mi cuenta es que yo no le estaba poniendo la suficiente atención a mi dinero. Al colchoncito que tenías ahí. O sea, porque no lo estaba ni siquiera valorando el dinero que tenía. Yo no tenía ni gratitud por ese dinero, ni estaba como, por ejemplo, preguntándome de que, a lo mejor lo debería de haber puesto inversión o qué tal si lo hubiera movido a otra cuenta. O sea, pero yo ese dinero casi lo da como que, ay, pues ahí está. Eso no es estar presente en tus finanzas, ¿no? Ni estar agradecido ni contigo mismo, ni con lo que has creado. Ahora, ese es mi punto de vista desde lo energético y en base a mi experiencia, ¿no? Claro que el no tener ese dinero y la deuda que creé y luego todo lo que creé para salir de deudas es lo que me ha dado a mí más conciencia financiera. Y te puedo decir que ahora la vida que estoy viviendo, o sea, con respecto al dinero en mi vida, jamás lo hubiera obtenido si no hubiera pasado ese hackeo, ¿no? Entonces, si no te ha pasado eso, que espero que no te pase. Pero me han pasado otras cosas igual en relación a pérdida de dinero. Pero la pérdida de dinero es como que cuando se va, o sea, ¿cuánta culpa empiezas a darte a ti mismo? ¿Cuánto te empiezas a juzgar? Todas esas cosas que tú te dices en tu cabeza que no son nada amables, ¿no? Esas conversaciones privadas que empiezas a tener contigo mismo, no crean nada, ¿no? Para mí es esto de, y a lo mejor suena como muy romántico esto, pero de verdad, o sea, ¿cuál es el regalo detrás de todo eso? Porque mira, si eso del dinero no hubiera pasado en mi vida, tú y yo no estuviéramos teniendo esta conversación.
tú ni siquiera me hubieras encontrado. Ya. Ni tampoco yo hubiera, o sea, le hubiera dado un giro a lo que hago ahora, o sea, con mi negocio de Access Consciousness, que es precisamente hablar de estos temas de dinero, hablar de deudas, hablar de crear una vida y una realidad financiera completamente diferente, ¿no? O sea, no lo tienes que vivir, o sea, en carne propia para saber de lo que te estoy hablando, pero simplemente, por ejemplo, en esto, cuando tú pierdes dinero, ¿no? O sea, o cuando pasas estafa o el dinero desaparece, ¿no? Como arte de magia, como me pasó a mí, es, ¿dónde estabas tú en todo eso? Qué estaba pasando en tu vida? O sea, somos tan energéticos, más de lo que nos gustaría admitir, ¿no? O sea, que todos nuestros pensamientos, sentimientos o emociones influyen en eso. Entonces, por ejemplo, yo lo veo que pues ni estaba yo presente, ni estaba contenta con mi vida, ni tampoco, o sea, me había puesto a ver esto de que pues sí que me gustaría hacer en mi vida. Y en el momento en el que pasa esto de la pérdida de dinero, ¿no? O sea, y que mi vida empezó a cambiar muy drásticamente, no te puedo explicar qué tan presente me volví, qué tan consciente me empecé con respecto a todo esto de cómo gastaba, a dónde iba, quiénes eran mis amistades, ¿no? ¿Qué tipo de vida estaba creando? Realmente, o sea, todos, digamos, como esos sueños que empezamos a tener, que nos planteamos desde que estamos chiquitos y ahora estamos grandes, muchos de nosotros seguimos con esos sueños. Y nunca te das cuenta de que, pues yo ya cambié. O sea, ya no es lo mismo que como yo veía la vida a los 10 años o cuando era un adolescente, ahora que ya soy adulto. Pero seguimos arrastrando esos patrones de pensamiento y no estamos como en esta constante como evolución para empezar a vivir nuestra vida y muchísimo menos crear la vida que nosotros deseamos. Entonces volvemos al punto de qué tan presente estás. ¿Dónde estabas tú cuando eso estaba ocurriendo? ¿No? ¿Qué tanto tú ya sabías que eso iba a pasar? O sea, que ya te había llegado como ese sexto sentido o esa corazonada que todos tenemos y no te hiciste caso a ti mismo. A mí me había llegado como esto de, creo que debería de hacer algo con mi dinero. O sea, tenía como que, te puedo decir que como unos 2 meses antes ya me había entrado la idea en la cabeza de a lo mejor lo debería de invertir o a lo mejor debería de cambiarlo de banco. O sea, como que ya lo traía así como que en la cabeza, pero por flojera y desidia no hice absolutamente nada. Ahora, o sea, meses, años después lo veo y digo yo, ¿cuánto no me hice caso a mí misma? ¿No? De eso. Entonces, vuelve a estar presente contigo. No son cosas difíciles que tienen que hacer, es simplemente un ratito que tú te pongas en comunicación contigo, ¿no? O sea, no es ni una meditación, ni un retiro, ni un momento de silencio, sino que es algo súper rápido que podemos hacer en ni menos de 5 minutos. De, ¿qué onda conmigo? ¿Cómo me siento hoy? ¿Qué me gustaría? A ver, lo primero que se me viene a la mente es, no sé, ¿dónde vivo? A lo mejor es como que debe de haber algo diferente para mí. Ok, ya tengo esto en mi conciencia de que traigo algo ahí que me está dando vueltas que tiene que ver con dónde vivo actualmente. Pero no lo descartas, sino que empiezas a obtener esta información. Y a lo mejor al tiempito, o sea, andas ahí caminando por la calle y ves departamento en renta. Y es como que, a ver, ¿qué onda? ¿Cuánto está la renta? O sea, ¿puedo cambiarme? No, o sea, y no es de que, son estas famosas señales que te dicen qué hacer, sino que realmente te empieza a dar un norte con lo que está sucediendo en tu vida, ¿no? Y entonces a lo mejor ni siquiera tiene que ver con que te tengas que cambiar de departamento, pero el contacto que conoces, ¿no? O sea, el de bienes raíces es alguien que te puede dar, no sé, entrada a ese proyecto que estabas buscando desde hace mucho tiempo. Son como estos susurros de conciencia que todos nosotros tenemos y que te aseguro que muchas veces en nuestras vidas hemos sido conscientes de que los hemos tenido y no les hemos hecho caso. Y esto que dices, Nifis, el estar presente
pues se conecta con toda esta conversación que hemos tenido, con el estar en conciencia y en la conciencia generar esta información y al estar presente, pues también saber tener ese dinero, ¿no? O sea, el verlo, el saber, ok, pues en la revisión de sus estados de cuenta mensual, quincenal, semanalmente, como lo hagan, pues verlo, ¿no? Así como nos compartes en tu historia de, ok, tengo este dinero, ok, lo quiero dejar ahí un tiempo más, pero ya te vi, ¿no? O sabes que quiero revisar opciones para mover algún fondo y que me dé un rendimiento, o quiero usarlo para tal proyecto, en fin, pero verlo, ¿no? Y estar ahí en esa presencia con el estado de cuenta, con el número, con tu dinero guardado, el que tienes ahí también en tu colchón, en tu caja fuerte, en tu cajón, donde sea, ¿no? O sea, saber que está ahí ese cuidado, pues, y que abona esta conciencia y que se conecta con el hacerse responsable, ¿no? De decir, ok, pues, y ese es el poder, si me permiten, y me permites decirlo, Ninfis, pues divino que cada uno tenemos, ¿no? De crear la realidad que deseamos, ¿no? Y parte con estas acciones, cómo nos estamos llevando en nuestra vida, ¿no? Y ahorita lo hemos centrado o lo hemos visualizado en el elemento del dinero, en esta energía del dinero. Sin embargo, pues ahí ustedes verán dónde quieren aplicarlo, ¿no? En muchas áreas de su vida, ¿no? Es que eres tú primero. O sea, te fijas en toda esta conversación que hemos estado teniendo, o sea, vienen y van diferentes temas y nunca hablamos de algo externo. Todo empieza contigo, ¿no? O sea, y cuánto, por ejemplo, ahora sí que también como hemos visto en diferentes técnicas, modalidades o cosas ahí que encuentres de gente que te inspira, ¿no? O sea, que te dicen, el poder siempre está dentro de ti, ¿no? ¿Por qué buscas afuera cuando toda la información está dentro? Pues sí, exactamente, porque tú eres el que más sabe. Nadie más sabe cómo está tu vida más que tú. Nadie más sabe cómo te sientes, qué es lo que piensas, qué es lo que te gustaría más que tú. Entonces, ¿por qué estás buscándolo externamente cuando tú eres el que tiene toda la información? Pues bueno, Ninfis, para ir cerrando ya esta conversación, ¿algún mensaje final o algo que quieras compartirnos? Creo que cuando hablamos de temas de dinero, lo más importante es que no te juzgues. No te juzgues, no te juzgues ni por lo que elegiste en el pasado, ni por tu situación actual, ni porque a lo mejor no tienes claridad de lo que es lo que te gustaría crear en el futuro. Ten más amabilidad contigo. Simplemente ten ese espacio de gentileza contigo, honra tu camino, o sea, reconoce que todo lo que es tu vida hasta ahora, tú eres quien lo ha creado. Lo bueno, lo malo, lo no tan divertido. Y a final de cuentas, de todo eso has recibido muchísima información. Entonces, tengan más amabilidad con ustedes. Si algo no les está gustando, o sea, tengan la total certeza que ustedes lo pueden cambiar. Nada es imposible. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales para que se pongan en contacto contigo? Me pueden encontrar en mi Instagram como ninfis_sánchez y también de la misma manera en mi canal de YouTube. Ninfis Sánchez, muchísimas gracias por este tiempo y por venir al podcast. Muchísimas gracias por la invitación. La pasé muy genial. Qué bueno. Muy bien, pues eso ha sido todo por el episodio de esta ocasión. Ya saben, toda la información de Ninfis y de este proyecto la van a encontrar en la descripción de donde veas o escuches esto. Si te gustó el podcast, pues ya sabes, dale click a todo lo que encuentres. De nueva cuenta, gracias por ver y escuchar. Hasta pronto.